grabar ya. Hoy sí, Sí. ¿verdad? Bien, entonces hoy nos vamos. Hoy sí. Bien. Eh, tenemos ahí Francisco de Asís, de Mercader a hermano menor. Bueno, atrevido, ¿verdad? Recordemos que estas son dos de las imágenes más cercanas a cómo fue Francisco de Asís, ¿verdad? Y una está pintada en un muro, la que quizás es menos popular, que está él con la capucha puesta. Aquí no está de San Tito, no le tiene la aureola, porque lo pintaron en un monasterio que posiblemente él pasaba a dormir. Y un monje lo pintó en la pared y lo recuerda como Francisco. Ya era un personaje seguro, pero lo pintó así. Interesante porque este puede ser muy cercano a lo como él era, ¿verdad? Y el otro es el de Cimahue, que es la descripción, lo pintó a partir de la descripción de Tomás de Celano. ¿Ya? Entonces son dos iconos importantes para comprender. Bueno, esta estructura, este ya lo han visto, ¿verdad? La estructura de la sociedad feudal. Es importante tener claro esto, que así era la época de Francisco, jerarquizada y en estamentos, y no podía fácilmente pasar uno al otro. Recuerde que Francisco quería ser caballero para subir de estamento. Y aquí está planteado el asunto, da una estructura muy diferente al, a la estructura que vivimos en la sociedad actual, ¿verdad? Tal vez no diferente a la jerarquía, porque en la jerarquía está otra estructura, lastimosamente, en la iglesia. Y esta es el Papa en misma parangón con los reyes, con los emperadores, con los que tienen dominio territorial, porque el Papa, según la reforma gregoriana, va a buscar a que el Papa tenga lugar protagónico en la esfera sociopolítica, en el tema de que si él es el representante de Cristo en la tierra, él tiene que gobernar territorialmente. Esa fue la postura política que planteó la reforma gregoriana, en cuanto a que decimos que es un poder absoluto en la tierra, algo que es equivocadísimo, pero así fue como se concebía en la Edad Media. Este es el momento de Francisco de Asís, ¿verdad? Y la estructura jerárquica que él vivió. Esto lo hemos visto ya, los menores, los mayores, los burgueses, los nobles, la división, el gris, nobles y mayores, menores y burgueses para el otro lado. O sea, estratificado totalmente. Y arriba la roca, que era la fortaleza que defendía desde un emperador alemán, ¿verdad? Federico, que cubría toda esa zona con su sobrino Enrique. Esta es otra figura, ¿verdad? De decir cómo está estructurado. Y si vemos los dibujos de el estamento para arriba, tiene colores. El pueblo llano no tiene mayores colores, porque el color era propio de telas finas, que era el negocio de Pedro Bernardone, del padre Francisco, era el negocio por eso Francisco, de mercader, de comerciante, de vendedor de telas, ahí, hacia ahí el movimiento. Esta es la reforma gregoriana, dejó esta estructura bien marcada, claramente. O sea, por alguna razón, en lo largo de la historia de la iglesia, los laicos han ido quedando abajo, por alguna razón. Yo no compro panes, ¿verdad? Pero aquí pasa. Entonces, esta ubicación jerárquica es la que fortalece lo que hoy conocemos como clericalismo, ¿verdad? Que es considerar al sacerdote como un estamento jerárquico y no con el ministerio de la sucesión apostólica, en el cual nos da el servicio o hace el servicio del orden sacerdotal que hace que presida una comunidad.
Francisco, seguidor de Cristo, pobre con los pobres. Vamos a empezar un recorrido con los menores y los leprosos. En que esta es la parte que, como estamos hablando del movimiento franciscano, tiene características socioeconómicas, sociopolíticas. O sea, su ubicación desde el despojo con el estatus económico y social del padre, que lo vemos ahí con la pintura de Giotto, hay un despojo de ese sistema, de esa, no solo de la familia o la figura patriarcal, sino de todos los ideales, las búsquedas, ambiciones que tenía Pedro Bernardone, no solo como Pedro Bernardone, sino como mercader, como un comerciante que estaba en crecimiento de telas finas. Entonces Francisco hace una ruptura de este nivel y es acogido por la iglesia. Pero él su mirada no la tiene hacia el obispo. En la pintura de Giotto, que son muy significativas, su mirada es al Padre, como él va a llamarle, Padre que está en los cielos. Y ven que arriba sale la manita del Padre que le da la bendición, que le bendice ese despojo, esa acción de Francisco, ¿verdad? Y por eso en la otra figura, que es una foto de la tomada de la película de Cavani, la tercera creo de la película de ella, Francisco en el contexto de la ermita, de los leprosos, los pobres, en una opción sociopolítica, económica diferente, los menores, los leprosos. De comerciante a sin propio, Francisco desarrolló una mística a partir del encuentro consigo mismo, con su verdad como ser humano, con su estatus social, con sus deseos y ambiciones sociopolíticas. O sea, el encuentro consigo mismo y todo esto hace un cambio, un giro, también en esta parte sociopolítica. Pasa de ser un burgués comerciante a ser un menor y despojado, que va proclamando el reino de Dios por los caminos de la vida. Este cambio es importante tenerlo en cuenta. Los primeros espacios, lugares donde Francisco desarrolló la meditación y su oración fue en los bosques, cuevas, ermitas, capillas, marginales que estaban fuera de las murallas. En estos lugares Francisco se escucha y escucha lo auténtico de la naturaleza, de la vida misma, escucha la creación completa. O sea, estos ámbitos van a ser importantes en el movimiento franciscano, donde no hay estructura todavía. Cuando Francisco lo hizo solo, lo hizo en los bosques, en las ermitas, en las cuevas. Y cuando lo hace con los hermanos y ya está aprobada la forma de vida de 1209, él no hay estructura, es así en el camino. Es dejar que toda la creación le hable, pero al mismo tiempo son lugares marginales, apartados. Es una combinación de esto. En los caminos encontró a los leprosos. O sea, ahí fue el cambio del sistema feudal, también para él. Todo eso lo fue viendo. Le pongo así, también a los excluidos de la estructura pastoral de la iglesia. Esto es importante porque Francisco se va a ubicar con los que estaban excluidos moral, pastoral, eclesialmente. Porque ahí estaba el bajo clero en las ermitas. De la estructura jerárquica que se tiene, hay alto clero y bajo clero, los mayores y los menores. Francisco se va a ubicar con los menores y por tanto los excluidos de la estructura pastoral de la iglesia. Ya esa es hoy una pregunta importante que podríamos compartir. Cuando hablamos de excluidos de la pastoral, de la estructura y hasta de la visión moral de la iglesia, ¿verdad? Esto ya lo hablamos del estatus que renuncia Francisco. Bien. Ya que estamos calentando motores, ¿verdad? Y vamos avanzando y con ustedes ya tenemos bagaje, me gustaría escucharles sus primeras intervenciones sobre esto.
Así bien, hermanos. Así bien. Soy Héctor. Gusto saludarle y estar nuevamente acá. Yo me pongo a pensar cómo debió ser ese momento, ese despojo, que por ejemplo lo que veíamos ahí en la pintura de Giotto. Yo creo que debió ser algo bastante radical para su época, para su momento, sobre todo cuando me pongo a pensar el lugar que ocupaba en la sociedad Francisco, que a pesar que no era de la nobleza, pero era una persona muy adinerada. Y yo creo que eso que sale en las películas pudo haber sido así o quizás un poco peor cuando todo el mundo lo llamaba loco, porque después de tenerlo todo y podría haber sido quizás el heredero de un negocio aún más grande, porque al parecer era bastante bueno en los negocios también, pues hacer ese despojo y hacerse al lado de estas personas que eran las excluidas, lo que usted decía de esta gente, de esto, incluso el bajo clero, ¿verdad? Que aún esos sacerdotes, que aún siendo sacerdotes, pues vivían de una forma bien pobre y en las ermitas de fuera de la ciudad. Yo digo, debió ser un cambio bastante radical y pudo haber sido que haya pasado bastante tiempo sin que la familia lo aceptara a él por su decisión, o quizás muchos de sus amigos a lo mejor los perdió para siempre. Y creo que también eso, pues, a la vez, como que a uno le cuestiona qué está dispuesto a dejar por seguir al Señor, pues, así como lo hizo Francisco. Gracias, Héctor. Tengamos presente los nobles, que es un sistema que está en decadencia porque está unido al sistema feudal, está en decadencia por la transformación que hay en el siglo XII. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es que está en decadencia y está en crisis. Y me parece que, o tenemos que caer en la cuenta, que a nivel de estatus, Francisco estaba en el mero centro de la transformación social, política y económica. La comuna, los grupos comerciantes y el sentido de la plaza nuevamente, o que se resalta la plaza, ya no el estatus. Además, hay que recordar que en 1203 hubo la primera carta de acuerdo de paz porque en 1198 habían expulsado a los nobles de Asís. Y ahí se había ido Clara. En 1210 se hace un acuerdo de paz con una carta y ahí vuelven los nobles a Asís, esas 20 familias. O sea, habían sido expulsadas, había un conflicto de revuelta grande. Ese es el contexto, Francisco. Por eso lo de la propuesta de paz de Francisco es también sociopolítica, porque toca la raíz. Entonces, en este ambiente, Francisco aspira por eso a ser caballero para subir a un estatus que es el linaje de sangre que se ha creído o que se creía más en la época, ¿verdad? Lo de la sangre azul que hemos escuchado. Que para eso recrean muchas de las películas de bueno, no solo de la Edad Media, hasta antes del concilio hay mucho del estatus. Entonces, en ese sentido, es la transformación de Francisco. ¿Qué se le mueve? ¿Cómo lo ve? Eso es lo que hay que empezar a darle vuelta. Muy bien, vamos a seguir avanzando, si les parece, y vamos a intervenir nuevamente. Bien, decíamos esto de la búsqueda del estilo de su vida de Francisco, en la periferia, en los bosques, con los empobrecidos. Esta ruptura socioeconómica, y hay que verlo así, ruptura, ¿verdad? Es básica en su camino evangélico. Entonces aquí entra el planteamiento evangélico. Algunos dicen rápidamente, lo de Francisco no fue una acción ideológica. En el sentido de una ideología estructurada, no. Pero en una opción socioeconómica política, sí. Movida por el espíritu evangélico, por la libertad evangélica. Pero en carácter, o sea, lo que se palpa es lo socioeconómico. La inspiración es evangélica. Ahí es donde estamos fregados actualmente, que hacía la reflexión Héctor, pero igual los frailes. Hablamos de estar con los pobres y puede ser que nuestras casas no tengan acceso. Están distantes, están ubicadas en otro estatus, en toda la orden, por llamarlo así. O sea, y aquí es donde lo otro, por ejemplo,
Francisco tomó una manera de vestir cercana a los pobres, la de ermitaño primero, que luego será un vestir como penitente. Este vestir lo identifica con los empobrecidos, lo hace caminar despojado, en libertad, que lo lleva a anunciar el evangelio. O sea, Francisco va a tener en sus inicios, bueno, aquí esta figura muy significativa porque lo están apedreando, lo están expulsando. Él no fue amigo de Asís en los inicios. Entonces su estructura sociopolítica era fuera totalmente de todo el ámbito ya que se estaba dando. Y, y él no va a buscar un monasterio, que eso hay que tenerlo en cuenta. Porque también rompe con las estructuras eclesiales vigentes en el sentido del modelo, no de entrar en conflicto con la iglesia institución. Por eso es que buscó la aprobación en 1209. Además, en 1209, en el contexto estaba una cruzada contra las herejías, especialmente los albigenses. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí tenía que Francisco moverse a que le reconocieran su, su forma de vida, si no se lo iban a echar, pues. Iba a ser considerado hereje. En Francisco realiza un camino de transformación de sí mismo unido al clamor de la realidad. Y desde ahí definió su praxis. Eso también hay que tenerlo así. O sea, su praxis, su modo de ser y actuar fue con la realidad. La realidad lo transformaba y él se dejaba transformar unida al evangelio. La motivación e inspiración de Francisco fue el evangelio. El encuentro con Cristo pobre y desnudo. La iglesia en ruinas, la periferia, el beso al leproso. Hay un cambio de mirada, si queremos llamarlo así, por eso pongo la mirada del crucifijo de San Damián, por tanto de mentalidad, de ideología o estructura sistémica. Esto es, para él ya no se va a estructurar desde los burgueses, desde el comercio, desde la familia patriarcal. Y por eso la propuesta de Fraternidad de Francisco tiene radicalidad. Radicalidad que asusta hasta el día de hoy. ¿Sí? En esa parte porque su libertad evangélica fue grande. Es desde el acercamiento y compromiso con los marginados que Francisco configura su espiritualidad y carisma, que de esto vamos a estudiar en el segundo año. El carisma, los puntos centrales del carisma. Ahí es donde nos hemos perdido muchas veces. Nosotros los frailes con el hábito resolvemos todo lo del carisma, según nosotros. O componer a San Francisco, a San Antonio, a San Damián, el crucifijo. Pero en realidad el planteamiento está en relación a lo que configura la espiritualidad y carisma. ¿Por dónde va eso? Muy bien, avanzamos. El diálogo, ¿quién quiere intervenir? Si me permite, Fray René y Totalmente. hermanos todos, yo veía esta misma situación en nuestra iglesia actual desde ya hace días. La crisis actual que comenzó con una pandemia, una crisis sanitaria, pues ha puesto en crisis a la misma iglesia. Y es urgente que nosotros que tenemos un poquito de conciencia de eso, seamos los que hagamos este gesto de Francisco, no para más adelante, sino ya, con todo el respeto que merece nuestra jerarquía, pero yo lo he visto bastante distante es decir, ahorita en esta crisis que estamos, tenemos muchos grupos vulnerables, los que antes eran leprosos, marginados y todo eso, hoy tenemos, por ejemplo, adultos mayores, desempleados, gente, ¿cómo se llama?, en crisis, ¿verdad? Enfermos, personas que son vulnerables al fenómeno que está jugando con las vidas nuestras, por irnos a esa parte. Y realmente yo esperaba tal vez que nuestra iglesia, no quiero tocar solo las jerarquías, pero nosotros mismos, se ve que nuestra estructura pastoral actual no está lanzada para con el pueblo, no está lanzada para con la gente. No, yo es decir, respeto y felicito el esfuerzo litúrgico pues, que se ha hecho de parte de algunos de nuestros pastores, pero que ha quedado nada más en eso. Siento que no estamos acompañando
a nuestra gente, a nuestros propios fieles en la crisis, perdón, y por eso nos están muriendo algunos, se nos están quedando olvidados otros, y nos hemos dado cuenta que ya no están físicamente hablando hasta que ya desaparecieron, pero no pudimos llegar a tiempo, no nos dimos cuenta cómo fueron sus últimos días o por qué murieron. Entonces, yo pues pondría así como sobre el tapete una reflexión para nosotros como iglesia. Pienso que el rumbo de la pastoral de la Iglesia Universal tiene que modificarse a partir de esta experiencia que hemos vivido durante este último año. Gracias, Fray. Gracias. Solo quiero acuñar de lo que dice René, pues en principio dejarnos interpelar por la realidad, o sea, que nos afecte, es parte de la fe cristiana, es lo del buen samaritano, ¿verdad? ¿Cómo, con qué mirada vimos se ve al caído, es lo que plantea Jesús. En el caso franciscano, o en el caso de Francisco, lo que nos debe interpelar es cómo hoy vivimos el carisma. Esa es es una preguntota, ¿verdad? Como yo decía rápidamente, los frailes lo hemos resuelto con el hábito y acciones. Realmente los frailes siempre han estado cerca del pueblo, pero la pregunta siempre es vigente. Igual para las hermanas que tienen el carisma franciscano, los laicos que se vive el carisma franciscano. La pregunta es grandota. ¿Cómo vivir el carisma y la espiritualidad franciscana hoy? Eso sigue siendo válido y así hay que decírnoslo. No, y la respuesta no es rápida, me parece. Y eso es bueno que nos abra el corazón este caminar que estamos haciendo. Voy a continuar, vamos a seguir aportando. Bueno, Clara de Asís siguió los pasos evangélicos de Francisco. Esto es importante, las hermanas pobres que siguen al Cristo pobre en medio de los pobres, en el silencio contemplativo, la oración, la sororidad y minoridad. Sororidad entendemos, ¿verdad? La relación de hermanas, de mujeres, de ellas, en el sentido de la palabra. Y es importante ver a Clara que para ella quería vivir como Francisco. No fue el planteamiento del claustro. No buscó San Damián por claustro porque nunca fue reconocido como un monasterio con clausura. Hoy el volumen, muchos de los monasterios de clarisas lo tienen en la clausura. Ahí, y no fue la propuesta de Clara por ahí. La primera fraternidad es una congregación de iguales. Son un movimiento sin poder económico, político, social. Así inició el movimiento franciscano. Sin prestigio y privilegios que otorgaban estatus. De hecho, Francisco va a pedir que no pidan privilegio a la iglesia. La itinerancia fue la manera de ir por los caminos sin propiedad. Oran en los bosques y cuevas. La simplicidad y sencillez de vida, el trabajo manual entre los menores, el trabajo manual que va a ser importante, la sencillez y la simplicidad. Viven sin propio con los empobrecidos. Esto es categóricamente social, político y económico. Francisco propone una espiritualidad con dimensiones en las sociales, políticas y económicas, hemos dicho. La realidad social, política y económica como un lugar de encuentro con la vida y la espiritualidad cristiana. El mundo no es lo mundano del mundo. Lo mundano es una expresión teológica de Juan. Francisco envía a los frailes a ir por limosna cuando no hay trabajo y tienen necesidad. Esto es una acción económica, una forma de vida austera y solidaria, siempre desde el Cristo pobre. Claro, la inspiración es el Cristo pobre, pero la acción tiene su trascendencia socioeconómica. El trabajo manual del que hablábamos, el hermano menor tiene que trabajar igual que predicar por los caminos y plazas. Trabajar con las manos, es decir, no sos el que dirigís, sos el que trabajás con las manos, a la par con los menores, realizando trabajos sencillos. No en la administración o comercio, eso lo va a decir en la regla, Francisco. No pueden ser mayordomos, ese es el sentido. Ya hablábamos del encuentro con el sultán de Egipto, es un no a la violencia. No a la violencia, al militarismo eclesial, que eran las cruzadas, un no al negocio mercantil de las cruzadas también, al poder absoluto del Papa como vicario de Cristo, porque lo de vicario de Cristo nosotros lo hemos cantado
Juan Pablo II le dio mucho volumen a eso. El actual Papa dijo que era sucesor de un pescador. Y eso lo unía en la Edad Media, vicario de Cristo, a ser con toda la potestad del dueño de la tierra. Por eso en la conquista que hace el España aquí a las culturas y pueblos de América, está que leen en latín que es en nombre del vicario de Cristo que van a tomar estas tierras por ser él el representante de Cristo en la tierra. Entonces Francisco actúa con diálogo, con amistad social, le llama hoy el Papa en la Fratelli Tutti, sin poder económico, político y militar. Fue y regresó. Sabemos que entró y salió de tierras musulmanas en medio de las cruzadas, del conflicto, y fue un cristiano no violento. Es trascendente eso. Las indulgencias eran un negocio ligado al comercio de lo divino. Se ofrece un aporte económico por eso. Francisco solicita al Papa una indulgencia gratuita. Ve qué bien. O sea, su perspectiva llega hasta esta dimensión teológica y espiritual, trascendente en la iglesia. Al visitar la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula. Con eso y seguir los requisitos que ya estaban. Pero no las peregrinaciones que eran para los que tenían posibilidad económica. Peregrinar a Compostela, peregrinar a Roma, peregrinar a Tierra Santa eran costosas. Para Francisco el requisito es la voluntad libre de querer recibir el perdón y el amor del Señor, donde todos son iguales ante su misericordia. Francisco, en sus últimos días de vida, finalizó el cántico a las criaturas, un canto a la fraternidad cósmica, sentido desde ser hermano y amigo de todas las criaturas. Muestra una relación con los humanos y las criaturas de manera gratuita. No ve las criaturas y los ecosistemas como mercancía. Es una relación diferente. Por eso el cántico dice de nuevas relaciones, de modo de estar en la creación, pero de modo de relacionarnos como en este movimiento de Francisco de una manera diferente. O sea, su propuesta es diferente. También los estigmas dicen desde dónde oraba y tenía la experiencia mística. Es el Francisco que se identifica con la pasión de Cristo, la pasión de los crucificados en la historia. Por eso Francisco termina marcado en su cuerpo la misma pasión. La hermana muerte, donde inició toda su aventura evangélica, ahí decide morir, en las periferias, en la porciúncula, en lo pequeño, donde se encontró con los pobres, los marginados y leprosos. Él pedirá morir desnudo, puesto en la tierra, en el abrazo de la creación y el Creador. Ahorita voy a probar un volado que se llama que hagamos grupos. Apareció David. Bienvenido, David. Está conectándose. Quiero ver cuántos estamos, a excepción de Anselmo, que Anselmo aparece 2 veces. ¿Les parece? Probamos los grupos. Ustedes aparecerán en los grupos según el número que estamos aquí. ¿Ya? Así apareceremos en los grupos. Entonces la idea es compartir lo significativo, lo que te hace pensar esta propuesta del movimiento de Francisco en los inicios, de que de eso estamos hablando. Está después hablar de los frailes, cómo siguió el movimiento franciscano. Pero en los inicios fue esta propuesta. En Francisco y en la primera fraternidad o en los primeros frailes que generaron todo que participaron en todo esto. Entonces vamos a hacer grupos y ahí serán 2 grupos y ahí se van a encontrar para compartir. Más o menos será un tiempo de 15 minutos el encuentro. Y de ahí volverán aquí. Ya verán cómo es el asunto, si nos sale. Ese perro no es mío. ¿Ya? Tenemos claro.
Sí. Ah, es que Anselmo sale 2 veces. Pues, también. Incisiva, pero también es altamente débil, ¿no? Porque solo con lavarse las manos con agua y jabón y prácticamente se le quita la fuerza al virus. Sin embargo, es virulento, pues, o sea, se ha llevado una cantidad de gente increíble. ¿Y qué es lo que hace la iglesia como institución? Creo que todavía no lo tiene claro, porque su estructura cuenta con gente demasiado mayor, que es la gente que es más vulnerable. Y el joven como que le da un cierto miedo. Sin embargo, yo doy testimonio de 2 congregaciones. Una es la comunidad donde está René. Los domingos, Jufra sale a repartir comida a indigentes. Y van en camión los papás, los hipotes, todos enmascarados y el fraile o el padre. Curioso. Y por otro lado, yo trabajo en una institución, de un colegio católico, y las hermanas pues han salido a ayudar, le pide a la gente del colegio y la gente amablemente comparte. Entonces doy esas 2 perspectivas que algo se hace, tal vez no como se quisiera, un pronunciamiento oficial como iglesia, pero no sé, René, si tiene algo más. No. Sí, sí, Raúl, gracias por esas palabras. Mi reflexión y mi preocupación iba orientada precisamente a eso, ¿verdad? De que hay que reconocer los esfuerzos aislados que algunas personas o algunas congregaciones, como usted muy bien lo dice, han hecho, pero lamentablemente este no fue un principio generalizado para toda la iglesia, ni para la iglesia salvadoreña, ni para la iglesia universal. Bueno, de hecho, el Papa Francisco ha estado intentando él solito, pues, de hacer que la iglesia despierte en ese sentido. Y claro, estamos en tiempos difíciles, quizás como nunca durante los últimos 100 años.